Buenas, hoy vamos a hablar sobre El Irlandés. 3 horas y media de cinta, de Netflix y de carteleras, dirigida por Martin Scorsese y producida por Robert De Niro, y están todos los clásicos. Martin Scorsese, Robert De Niro, Joe Pesci, que hacía 16 años no actuaba, o sea, hasta parece un momentico Robert Duvall. Esto es una constelación de clásicos de todo el cine y el género, de un poco de este tema entre gángsters, mafia y sindicato. Pero históricamente hablando, esta película atraviesa todos los Estados Unidos, porque digamos, es la historia de Jimmy Hoffa, y Jimmy Hoffa fue el hombre que articuló el sindicato más poderoso en la historia de los Estados Unidos. Y Jimmy Hoffa fue el que estuvo, eso se ha dicho y en la película es explícito, directamente involucrado en el asesinato de Bobby Kennedy, y porque además Bobby Kennedy era fiscal general en ese momento en los Estados Unidos y le juró la guerra a Jimmy Hoffa, y también lo vinculan al asesinato de John F. Kennedy, junto con todos los demás factores que incidieron en ese magnicidio. Entonces nos devolvemos un poquito para atrás. ¿De dónde se forman estas mafias? ¿De dónde se forman estos sindicatos? Irlandeses e italianos van a llegar en millones a los Estados Unidos por la hambruna en Irlanda, y por el proceso de unificación de Italia generó también una hambruna muy grande, sobre todo en Sicilia. Entonces van a llegar muchísimos. Las migraciones en sí mismas no son el tema. El tema es que con la prohibición del alcohol en los años 20 en los Estados Unidos, algunos de los italianos que habían llegado en esa pobreza van a meterse en el negocio del alcohol ilegal, y los irlandeses también, y ahí se va a formar una mafia. O sea, la mafia la hace la prohibición, no la migración, que quede claro. Y van a formar una mafia muy grande, y ese es el origen, digamos, de la mafia italiana en la historia de los Estados Unidos. Pero también estaban ahí metidos irlandeses, y en esta historia vienen los italianos y un irlandés que es como una figura que está a la sombra de todo lo que está pasando, y que es en últimas el que articula los hilos de todo lo que está ocurriendo. Entonces está la mafia. De ahí viene la fortuna de Joseph Kennedy, el papá de los Kennedy. Él contrabandeó alcohol ilegal en la época de la prohibición y ahí hizo su fortuna, y luego ellos son de origen irlandés, y luego sus hijos van a llegar a ser todas estas personas tan importantes en la historia de los Estados Unidos. Esa es una historia. Por el otro lado, cuando se formaron los sindicatos en los Estados Unidos, los sindicatos, recordemos que Estados Unidos luchó en Chicago la jornada de las 8 horas, 888, y que fueron las luchas más duras, que además pusieron mártires y todo. Resulta que los sindicatos, o sea, los derechos de los trabajadores, se enfrentaron a una reacción tan violenta de parte de los empresarios, frente a los cuales se formaron los sindicatos. Esto era que los quemaban vivos, esto era que les hacían toda clase de barbaridades. Entonces, en ese momento, la mafia italiana le dice a los sindicatos que ellos les dan como los grupos de choque para que puedan prevalecer como sindicalistas y tener alguna defensa frente al ataque frontal y terrible de los empresarios. Eran épocas muy bravas en ese momento, y se va a dar una fusión. Hay una película que se llama Fist con Sylvester Stallone, donde propone digamos, muestra el origen de esta alianza entre los sindicatos y la mafia. Y se hace porque, lo que le digo, los sindicalistas sin un grupo de choque estaban en una desventaja muy grande en esa época en que se estaban formando los sindicatos. El asunto es que en estos contextos en donde se van formando las mafias y los sindicatos, y donde la prohibición fue el caldo de cultivo para que se generara una actividad ilícita en esa época, entonces en ese momento, dentro de este esquema, Jimmy Hoffa va a ser uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos. Él pone y quita presidentes, porque maneja todas las centrales, o sea, maneja los sindicatos más grandes de camioneros de los Estados Unidos, y eso es un poder que no nos podemos imaginar. Entonces, la conjugación de todas estas fuerzas, de la mafia, de los sindicatos,
de los controles sobre zonas y los derechos también, y todo, digamos, toda esta cantidad de elementos están conjugados. Y mientras pasa la película, que dura varias generaciones, ¿sí? Porque además tiene este truco cinematográfico increíble de mostrar a Robert De Niro joven desde ahora. Es una cosa muy curiosa porque no se parece exactamente a él cuando era joven, pero sí sabemos que era él en la pantalla. Estamos estrenando una nueva tecnología para poder proyectar un personaje en el pasado, en el presente y en el futuro. Eso es una de las cosas que es interesantísima. Y es una reunión de los grandes. Martin Scorsese y Robert De Niro se encuentran y dicen: hagamos esta película. Ya ni siquiera Hollywood les para bolas, porque consideraba que ellos dos ya no eran taquilleros, y esto lo va a terminar haciendo Netflix. Y bueno, eso también es otra cosa en la industria que va a cambiar a partir de eso. Pero el asunto es que en esta película va pasando momentos claves de la historia de los Estados Unidos, de los cuales vamos a hablar un poco para que haya referencias, ¿sí? La invasión a Bahía Cochinos, que fue la invasión que originó Estados Unidos contra la Revolución Cubana en la época de Fidel Castro, que quedaría inmortalizada en una canción de Silvio Rodríguez que se llama Playa Girón. La idea de eso era que al hacer Fidel Castro una revolución, una parte de lo que pasa ahí, una parte porque está la Guerra Fría de por medio, al hacer Fidel Castro una revolución, todo el negocio de garitos y todo el negocio de apuestas y de casinos que había florecido durante la prohibición, porque en Cuba se podía beber y en Cuba se podía rumbear, y no se podía rumbear hacia los Estados Unidos durante la prohibición. La prohibición del alcohol fue la que generó toda la delincuencia, como sucede con las prohibiciones de las sustancias. Entonces, en ese momento Cuba era la reserva de la rumba. Cuando se hace la revolución, todo el negocio de los casinos se pierde. Entonces, la película plantea que la invasión a Bahía Cochinos era una manera de desactivar la revolución cubana y poder volver al gran negocio de los casinos. Eso es lo que plantea la película. El asunto es que se hace una invasión, pero esa invasión que la habían planeado antes de que llegara Kennedy al poder, Kennedy no la va a apoyar aéreamente. Es decir, Kennedy no va a poder detener la invasión que ya está planeada, digamos, en una gran medida con los cubanos que están en Miami, que salieron porque estaban en contra de la revolución y por mil motivos más. Y entonces no le van a dar el apoyo aéreo. Al no autorizar Kennedy el apoyo aéreo, la rebelión va a fracasar, entre otras cosas porque va a tener un apoyo muy grande Fidel y su gente acerca de la revolución misma, que era algo que la CIA no había calculado, porque pensaban que la gente estaba en contra de la revolución, y resulta que la gente apoyó masivamente la revolución, y la rebelión, la invasión a la isla se fracasó, y la falta del apoyo aéreo hizo que no tuviera ninguna posibilidad en ese momento, aparte de el gran apoyo de la gente en Cuba. Eso se lo van a achacar a John F. Kennedy, tanto en la película del irlandés como en la película de JFK, la que dirige Oliver Stone. O sea, consideran que parte de las causas del asesinato es el no haber garantizado el éxito de la invasión a Bahía Cochinos, y por lo tanto el revertir la revolución cubana en el momento de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética tendría una base muy importante a 90 millas de Miami, que fue lo que sucedió. Entonces ahí tenemos Guerra Fría, tenemos juego, tenemos apuestas y tenemos a Kennedy metido en la mitad. Entonces la película plantea que John F. Kennedy y Bobby Kennedy fueron puestos por Jimmy Hoffa como los hijos que eran de Joseph Kennedy, el papá, y que ellos terminaron traicionando a aquellos cuyo apoyo también tuvieron, porque se dedicaron a perseguir a la mafia, se dedicaron a perseguir ese foco de corrupción, y se dedicaron a perseguir a aquellos que también los habían ayudado a llegar al poder. Digo también porque no solo fue eso, fue el voto de los Estados Unidos y fue el voto de las comunidades negras, y la llegada de ellos al poder tiene también una base civilista muy importante que en la película no muestran, pero que sí la tiene. O sea, es muy importante la llegada de ellos dos al poder, y ellos dos eran un par de personajes muy progresistas. Y John F. Kennedy
es el que va a dar el voto, a garantizar el voto universal a las comunidades negras en una gran medida antes del Acta de los Derechos Civiles, y Bobby Kennedy va a terminar también consolidando los derechos civiles. Así que ahí hay otras vertientes que no se toman en cuenta en la película. La crisis de los misiles, cuando encontraron misiles nucleares en Cuba y se formó una crisis en donde estuvimos muy cerca de una guerra nuclear, porque le dijeron que si no retiraban los misiles de Cuba, pues iba a haber un ataque. Y esa crisis había sido respuesta a unos que habían puesto en Turquía en la dinámica de la Guerra Fría, pero fue un momento cumbre de lo delirante de la Guerra Fría entre Khrushchev y Kennedy. Todo eso pasa. Va pasando toda la historia de los Estados Unidos hasta el bombardeo de Kosovo. O sea, todo lo que vamos viendo lateralmente en el irlandés es esa historia reciente de los Estados Unidos. Pasa la elección de Nixon, y ellos dicen que ellos le pusieron plata a la elección de Nixon, que es el que va a terminar siendo presidente después del asesinato de Bobby Kennedy, y después de que su periodo lo va a terminar Johnson como vicepresidente, y luego ya presidente de los Estados Unidos después del asesinato de Bobby Kennedy, que era de John, y luego de Bobby, que era el seguro candidato para la presidencia. Entonces hay una parte en donde toda esta historia entre las diferentes fracciones de la mafia y el sindicato van ocurriendo mientras sucede la historia de los Estados Unidos, y van siendo factores muy influyentes en la historia de los Estados Unidos, y la película muestra qué tan influyentes son y cuántos hilos movieron en todo el poder de esos años en la historia de los Estados Unidos. Eso tiene diferentes niveles de relato. Una es Hoffa, porque Hoffa es el protagonista de mucho de lo que sucedió en ese periodo, que es un papel de Al Pacino completamente impresionante. Pero detrás de todos esos poderes que se están moviendo, hay un personaje que no es el planeador, es el ejecutor. Él obedece órdenes. Obedece órdenes de otro personaje que es el que hace Bufalino, que es el personaje interpretado por Joe Pesci, al que les digo que lo convencieron 16 años después de haberse retirado de la actuación de que hiciera ese papel. Martin Scorsese quería hacer una obra irrepetible, con los más grandes personajes de la saga del Padrino, de los tiempos de Buenos Muchachos, es decir, una gran cantidad de historia del cine se refleja en esta película. O sea, esta película es un encuentro entre gigantes de la actuación y del cine, dirigidos por un gigante. O sea, eso ya no más es como para poder ir a ver. Pero entonces resulta que hay un personaje ahí que es el que está detrás de las bambalinas. Él no es el que planea, él cumple órdenes. Pero las órdenes que él cumple son las que concretan los hilos del poder que esta gente mueve. Ese personaje es Robert De Niro, y ese personaje es de origen irlandés. Por eso le llaman el irlandés, porque los otros son italianos, ¿sí? Pero ahí también había, digamos, unos puntos en donde Irlanda se encontraba con este escenario de los italianos a través de algunos personajes. Este es el caso del irlandés. Robert De Niro es un protagonista a la sombra de todo lo que está pasando ahí. No es rara vez da la cara para los grandes momentos, pero siempre está metido ahí. Y esta es una historia de vida, desde jovencitos hasta la vejez, y hasta la decrepitud y hasta la soledad. Pero es una historia muy bien armada. Vale la pena sentarse a verla a las 3 horas, como cuando uno veía Lores de Arabia, o Lo que el viento se llevó, o Novecento de Bernardo Bertolucci. Sin afán, hay que ver el irlandés con toda tranquilidad. Está muy bien narrada, está muy bien puesta en escena. O sea, es impresionante la puesta en escena, y atraviesa toda la historia de los Estados Unidos mientras narran la vida de estos personajes. Y tiene muchos elementos del Padrino, incluso casi diálogos que son, digamos, homenaje, porque también esto es un homenaje en el cine a esa saga que fue El Padrino en su momento. Las 3 películas no podemos evitar asociarlas, y Martin Scorsese también había hecho lo suyo cuando hizo Buenos Muchachos y cuando hizo El Infiltrado. O sea, también es de la misma cosecha
de Scorsese, de la cosecha de Al Pacino, de la cosecha de Robert De Niro. O sea, todos estos personajes entregan algo de su grandeza y es un homenaje también a ellos. Esa película es irrepetible por las condiciones, por los personajes y por la manera como se va a dar. Eso no lo podemos volver a ver. Es casi que un testamento a todo el cine de una época que está haciendo Martin Scorsese, y nos van contando la historia y ahí vamos sabiendo chismes y detallitos. Los gringos suelen contar mucho de sus historias en el cine. Uno simplemente tiene que tener paciencia y esperar a que se la cuenten en el cine o en las miniseries. Esta es una donde revelan a uno 3 o 4 cositas bien curiosas acerca de la geopolítica que se estaba moviendo a nivel interno en los Estados Unidos en esos años. Vale la pena por lo histórico, vale la pena por lo cinematográfico, vale la pena por el nivel de actuación, vale la pena por ese viaje en el tiempo que nos hacen llevar, y vale la pena por sentarse a ver buen cine durante 3 horas. Muchos niveles de relato, una cantidad de historias que se entretejen entre la vida, la política y la historia de estos personajes, todos pillos, todos truchos. Digamos, no hay nada que emular acá en el sentido de grandes personajes, no, eran grandes personajes de la mafia y de muchos niveles del crimen organizado, pero está muy bien montada la película y detrás de eso están los hilos que tejieron buena parte de la historia de los Estados Unidos en esos años. La película para hoy, el miércoles de cine, El Irlandés.